se van a estar conectando con nosotros y aquellos que van a abrir este programa, Señor, que es grabado para gloria a tu nombre y para que bendiga la vida de las personas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que lo que hemos orado se cumpla a favor de las almas, a favor de las vidas. Pues por ellos vino el Señor Jesucristo. Por ellos murió el Señor Jesucristo y resucitó por las almas, por las vidas. Bendice desde ya los santos hermanos que se están conectando, Señor, y todos aquellos que verán este programa por los canales, Señor, que tú nos has concedido tener. Bendito sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Te damos gracias. Amén. Bueno, damos ya la bienvenida al hermano John Santos, que nos saluda desde Honduras. Dios le bendiga grandemente y poderosamente. Lo mismo deseamos nosotros al hermano John, a su familia, a todos aquellos que van a estarse conectando. Y de verdad que nos es muy fácil grabar un programa por estos medios. Por eso lo hacemos de esa manera, pero si alguien entra, pues gloria a Dios. Amén. Amén. Hoy tengo un tema muy relevante para el tiempo de hoy. Un tema muy relevante, como es el celo de Dios en sus siervos. El celo de Dios en la iglesia. Y queremos abordar un capítulo de un libro que yo aprendí siendo niño. Creo que sería lo primero que yo leí en las escrituras cuando aún era todavía un jovencito, un niño. Quizás lo escuché por la radio. Quizás un amigo que tuve que me llevó por primera vez a la iglesia, predicaron allí de esto. Estamos hablando de muchos años atrás, toda una vida. Pues el Señor me llamó cuando yo tenía apenas unos 10 años. Me llamó Él personalmente. Su servidor en una revelación vio al Señor. Les habla el pastor Visitación Soto en esta mañana, en esta tarde, donde quiera que nos esté sintonizando en esta hora. Amén. Leí este capítulo 20 de Éxodo, y nunca jamás se me olvidó. Siempre estuvo presente en mi mente. Y la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo permitió que yo tuviera este capítulo grabado en mi corazón, con esta enseñanza que es lo primordial y está en el primer mandamiento de las Escrituras, como es el celo de Jehová? Y es lo primero que le enseña a Israel. Después de haberlo sacado de Egipto, después que le pidió que lo adorase en el desierto, Moisés sube al monte y se encuentra con la zarza prendida en fuego y un ángel de Dios que habla desde la zarza en fuego. Y luego Moisés sube a ese monte y está 40 días con Dios, sin comer y sin beber, en la presencia de Dios. Y Dios le dicta los 10 mandamientos escritos en una tabla de piedra por el dedo de Dios. El mismo Dios dictando estos mandamientos para el pueblo de Israel, y luego conocemos que el propósito de Dios era que el pueblo de Israel lo trajere al mundo entero.
al globo terráqueo. Ellos, los encargados, los llamados para llevar esos mandamientos al ser humano, esos preceptos divinos, esos mandamientos que son más dulces que la miel y la que destila el panal, decía el escritor, el salmista David. Esos mandamientos que se dieron por causa, dice la palabra del Señor, porque la ley fue dada para los transgresores de la ley. No fue dada para el justo. Pero aún el justo amamos esos preceptos, amamos esos mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y vemos a un Israel que se le encargó los mandamientos, se le encargó la palabra de Dios. Ya conocemos nosotros de que de ellos salieron los patriarcas, el padre Abraham, Noé, Moisés, Samuel, y luego tenemos nosotros los profetas, como se le llaman los mayores y los menores, pero no para Dios, no hay una escala. Los profetas de Dios del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. De ahí tenemos nosotros los apóstoles, profetas del Nuevo Testamento, que trajeron esos mandamientos de generación en generación, como fue un mandato perpetuo del Dios Altísimo, que estos mandamientos tenían que ir de generación en generación, para que el mundo no se corrompiera, para que el hombre no cayera en tan grande pecado, para poder traer un balance a un mundo que había caído en pecado, a un mundo leudado, a una humanidad leudada, a una humanidad que ya venía dividida entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Se encontraban en la misma tierra. Y el Señor, conociendo todo eso, que su simiente se podía leudar o podía ser trastocada, da los mandamientos. Y vemos nosotros a una iglesia judía que toca el mundo entero en aquel entonces. Y como decía yo en un tema anterior, llegan hasta Roma y habían planes de llegar hasta España. Así que los discípulos apóstoles, profetas del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, tocaron el mundo de aquel entonces poderosamente. El Espíritu de Dios se movió grandemente en ese tiempo. Hoy solamente tenemos vestigios de lo que pasó, y luego la iglesia decayó allá en Jerusalén, y luego la iglesia es leudada en Roma, y luego los verdaderos predicadores, los llamados por Dios, como es el pueblo de Israel, son expulsados. No solamente las naciones, pero son expulsados de las iglesias también. Déjeme decirle, mi amado hermano, amigo, que si los judíos estuvieran a cargo de la predicación, ya Cristo hubiese venido. ¿Qué tiempos? Porque se le fue encargado la santa palabra, los santos mandamientos. Y mire cómo comienza el Señor después de que los saca de Egipto. Si bien Moisés descendió
del monte con la tabla, con los mandamientos, cuando Israel ya estaba envuelto en las idolatrías, en los desórdenes, en la corrupción, en la blasfemia, a tal grado que Moisés quiebra aquellas primeras tablas y luego Dios lo manda a prescribir, como dice Deuteronomio. Recuerda que yo te prescribo hoy. Prescribir, volver a escribir nuevamente los mandamientos de Dios a su pueblo. Y luego con estos mandamientos iban a ser regidas las naciones. Y mire lo que dice este capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Tenemos que tener muy en claro que toda la desgracia que ha abarcado la raza humana por todas las generaciones, no nos alcanzaría el tiempo para mencionar los sufrimientos de Israel, las persecuciones al pueblo de Israel, la expulsión del pueblo de Israel de su misma tierra, cuando los sirios capturan Jerusalén y se llevan los judíos con permiso de Dios, como un castigo a un país que se le entregaron los mandamientos, y ellos terminaron adorando a los demonios, sacrificando sus hijos a los demonios, adorando a Baal, a Asera, a Moloc. Vemos a un rey Salomón cómo se entrega a la idolatría, cómo se entrega al desorden sexual y cómo llega a ofender a Dios en grande manera. Dice la palabra de Dios que Salomón se inclinó ante los dioses que trajeron las mujeres con que se casó. Una de ellas era la hija de Faraón. Y esa desgracia de Israel, que llegó un momento en que Israel quedó sin tierra, pero quedó un remanente allí. Pero las 12 tribus, la mayoría de las 12 tribus fueron dispersadas en las naciones, los países árabes, donde hay muchos judíos en los países árabes, países latinoamericanos, países europeos como Rusia, como Polonia, como España, Suramérica, la mayoría de ellos Argentina, y fueron dispersados como un castigo, como una disciplina. Acuérdese lo que dice la palabra. Dios visita la maldad de los padres en los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación. De los que le aborrecen. Estamos hablando del celo de Dios en la vida de los siervos de Él. El celo de Dios en la iglesia. El celo de Dios en nosotros. Y Dios Padre se le manifiesta a Israel como el Dios celoso. Porque Jehová tu Dios celoso es.
Por ahí comienza el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Habla de una pasión, celo, pasión. Porque el celo no es bueno ni es malo. El celo de Dios es un celo bueno. Esta pasión está dirigida a algo bueno, pero la pasión, celo, en los hombres es malo, dañino, o en las mujeres. En este caso, para darle un corto ejemplo de eso, mujeres que son excesivamente celosas. Hasta con la misma sombra de ellas celan a su esposo. Y viceversa, el hombre que cela a su esposa y destruye su matrimonio por el celo. Los celos. El apóstol Pablo habla de los celos que no son de Dios, como los celos por el judaísmo, el celo por determinada religión, como dicen personas, no, yo soy de tal religión, yo soy celoso de mi religión, porque mi papá y mi mamá pertenecían a tal religión. Pero no es lo que dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Habla de una pasión que debemos de tener por Dios. Una pasión que nos debe de llevar al celo, por el servicio a Dios. El celo por hacer bien las cosas para Dios. El celo de no estar dirigido nuestro culto al mundo, al dinero, como dice el escritor de la palabra que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Amor, pasión, celo por el dinero. El dinero se llega a convertir en un ídolo. La mujer se llega a convertir en un ídolo. El hombre se llega a convertir en un ídolo. El niño se llega a convertir en un ídolo. Las cosas del mundo se convierten en ídolo. Como en una ocasión, una hermanita dijo, si a mí en la iglesia donde me congrego me dicen que deje de pintarme los labios, yo me voy de esa iglesia, porque yo amo mi pintura. Inmediatamente tuve que salir a exhortarla y decirle, pues, su pintura de labios es su Dios. Ese es su Dios. Y a mí me dice clara la Escritura que debo de adorar a Dios solamente. La responsabilidad de los siervos de Dios por enseñar el primer mandamiento de las Escrituras a la iglesia. Para que sea una iglesia inclinada a adorar a Dios. El celo de Dios en un pastor. El celo de Dios en un maestro que enseña en una iglesia, en una congregación. El celo de Dios en el evangelista que predica la palabra. Valga la redundancia. El celo de Dios en los profetas. Podría tomar un tiempito para explicar esto del celo de Dios en cada uno de los 5 ministerios que fueron dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. En el caso de los apóstoles, que van sembrando y abriendo la obra de Dios por donde Dios los llame y sientan las bases de la doctrina de la iglesia, como es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, sus mandamientos. Y este apóstol
que va abriendo brecha, va abriendo campo, deja establecida una doctrina en la congregación que levantó. Una doctrina a ese pastor que va a venir a dirigir ese pueblo. Una doctrina que lleva al pueblo de Dios a la adoración a Dios. La inclinación a Dios, el abandonar las cosas del mundo. El deseo de los ojos, la avaricia, la codicia, las concupiscencias, el amor al dinero. Ese fundamento queda allí en esa congregación y ese pastor se dedica a enseñar que el pueblo de Dios tiene que estar dirigiendo su atención a Dios, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús. Bueno, si él fue el escritor del libro de Hebreos, no lo sé, pero dice ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde dice que tenemos que tener puestos los ojos? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, le habla a la iglesia, mirando a Jesús, no mirando como Pedro vio las olas, vio la tempestad, pero de la misma manera también está pasando hoy en día que el pueblo está viendo otras cosas y llegamos a un tiempo donde la iglesia se extravió, donde perdimos la dirección del servicio a Dios y los hombres se olvidaron de los mandamientos. Hablo de los pastores, hablo de los maestros, hablo de los evangelistas, hablo de los profetas, hablo de estos ministerios que olvidaron los mandamientos de Dios y comenzaron a enseñar rudimentos de hombres, cosas del mundo, inventos de ellos, como cuando surgió la fiebre del apostolado y comenzaron a enseñar acerca de cosas aberrantes en la iglesia. Leudaron tantos siervos de Dios, pastores que cayeron en tremendo error al aprender a ministrar como comenzaron a ministrar esos hombres, esas mujeres, a enseñar que a Dios se le podía torcer el brazo y hacer que Dios bendiga si nosotros que sembramos algo ahí. No es mi tema dirigido a eso, pero vamos a ver por dónde el pueblo de Dios se ha extraviado. Y entonces esto caminó por varios años, se movió por varios años en la iglesia. Hombres que se volvieron ricos, inmensamente ricos. Hombres que se volvieron impíos. No quiero nombrar nombres aquí, en este momento, pero tenemos hombres que han caído. Hombres que han pedido perdón, hombres que se han recasado, hombres que se han divorciado con sus esposas. Hablando de hombres de Dios, hablando de apóstoles, de profetas, de pastores. Hombres que le pagaron mal a su esposa con la secretaria y viceversa. Hombres que se llevaron muchachitas de la iglesia. Hombres que se corrompieron por esta falsa doctrina, que es la doctrina de Balaam. Porque se olvidaron de los mandamientos de Dios, se olvidaron de las escrituras, se olvidaron lo que el Señor comenzó a enseñarle a Israel y que nos enseña a nosotros, a la iglesia, que Dios tiene que ser el punto importante que ocupe en nuestra vida. Número 1, tener puestos los ojos
en el Dios soberano y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y que si nosotros nos manteníamos viendo a Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios, como dice su palabra, nada nos iba a pasar. Y nada nos pasará si nosotros lo hacemos. Porque Dios tiene un remanente fiel en el tiempo que estamos viviendo ahora. Y Dios pelea por ese remanente fiel. Y por aquellos que en algún momento corrimos peligros con estos lobos vestidos de oveja. Porque no se le puede llamar de otra manera a aquel que medra la palabra del Señor y que carece del celo de Dios. Eso fue lo que trajeron esos hombres malos y perversos, lo que le llamamos ahora la doctrina de la falsa prosperidad, porque hay prosperidad en Dios. Pero estos hombres, ellos motivaban y daban palabra para que los miembros de las iglesias prosperaran a través de las siembras y la cosecha. Pero también tenemos y vemos hombres que han plantado doctrinas que no son bíblicas en el pueblo de Dios y han alejado al pueblo de la santidad. Han alejado al pueblo de la santidad de Dios. Y han puesto doctrinas, ayudados aún por sus esposas, y han alejado al pueblo de la verdadera doctrina del Señor. La doctrina de la santidad, como dijo Jesucristo, no ignorando lo físico del cuerpo. Dijo, límpiese el plato o el vaso por dentro primero, después se limpiará por fuera. ¿Y qué es lo que ha pasado en los tiempos que estamos viviendo? Grandes y garrafales pecados de despotismo en el pueblo de Dios. Vemos nosotros congregaciones que caminan como el mundo. Viendo yo una congregación naciente y que es nueva en estos días, y veo toda esta gente salir como que es gente del mundo. Porque usted puede decir que es de Dios, pero si el que lo está escuchando lo ve, cómo usted se viste, cuáles son las modas del mundo que usted anda, porque eso es lo que vemos ahora en el pueblo de Dios. O si no, mire los jóvenes con el pelo parado, rapados, con trenzas, con aretes, manchados, tatuados, con una ropa que da vergüenza. Entonces, no representan al Señor, porque ese pueblo fue leudado, fue enseñado a un modelo que se llama el mundo. Y podemos ver nosotros las herejías y las enseñanzas que han introducido estos maestros. Di que maestros que han desviado al pueblo de Dios de la palabra de Dios. Han desviado el pueblo de Dios, enseñando mandamientos de hombres, doctrina de demonios. Oiga eso, doctrina de demonios. Son doctrina de demonios. Es lógico pensar que lo que no proviene de Dios proviene del otro lado. Proviene de otra fuente. Una doctrina de error proviene de la otra fuente. Proviene de Satanás. No proviene de los mandamientos divinos, no proviene de Dios, porque Dios quiere que nos inclinemos a Él.
Fue por eso que a los siervos que servían, valga la redundancia, en la casa de Dios, se le hicieron vestimentas. Dios dio mandamientos aún en la vestimenta de las gentes. Me dijeron, usted me dirá, esa es la ley, pero en el Nuevo Testamento nos habla los apóstoles Pedro, Pablo, acerca de cómo debe de vestir el creyente del Señor, cómo debe conducirse en la casa de Dios, cómo debe conducirse en su casa, cómo debe ser en el barrio donde vive. ¿Cuál es el tipo de palabra que va a hablar? Porque Dios juzgará también a aquellos que han servido a Dios y han hablado corruptamente, hasta llegar a un extremo que hoy tenemos gente que dice que sirve a Dios en sus casas. Óigame, qué mentira del diablo. Gente que sirve a Dios en sus casas. Gente que no necesita un pastor. Gente que no necesita la congregación, porque ellos leen la Biblia en casa. Ayer me encontré con una mujer que tiene su Biblia en su negocio y es una mujer bien vulgar de su boca. Y como ella hay muchos. ¿Y qué me dice del modernismo? Estamos hablando de cómo los ministerios, los ministros han corrompido al pueblo, como pasó en Israel también, con los profetas, con los sacerdotes que corrompían al pueblo. Por eso Jesús les dice, oigan, mas no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ellos di que enseñan la ley, pero ellos son transgresores de la ley. De la misma manera, nos hemos visto nosotros coludidos en el tiempo que estamos viviendo, desde hace años, como doctrinas de demonios, doctrinas de error, salvo siempre salvo, es una doctrina que polula por ahí, que anda por ahí, de que tú puedes hacer lo que te dé la gana después de haber recibido al Señor y que siempre vas a mantener la salvación. ¿Quiénes los enseñan? Los enseñan los pastores. Porque yo no estoy obligado a enseñar lo que quizás malamente me enseñaron mis maestros o mis pastores. Gracias a Dios por mis pastores, que eran hombres rectos, hombres que se dirigían por la palabra, hombres que tenían celo de Dios, pasión por Dios, es lo que quiere decir celo. Es el buen celo. Es la buena forma de aplicar el celo, es el celo a Dios, como Jesucristo. En San Juan capítulo 2, entra al templo y mira a los cambistas, los que venden palomas, los que venden los bueyes, los que venden todos esos animales, y el templo de Dios, que era hermoso, y había sido construido para que la presencia de Dios habitara ese templo. El Señor Jesucristo lo encuentra lleno de comerciantes inescrupulosos que cambiaban el dinero para dar la ofrenda o para comprar. Habían fuentes de cambio, habían casas de venta de animales, hasta llegar el animalito más pequeñito que el pobre necesitaba, como una palomita, para poderla sacrificar. Todos esos negocios se estaban dando en la casa de Dios. Y los sabedores de la ley no habían dicho absolutamente nada. Dios había hablado en el libro de Isaías. Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Porque el celo de Jehová estaba en su casa. Pero llegó su Hijo amado, Dios Yeshua, Dios Jesucristo, y agarró una cuerda, un lazo, una riata, como le dicen en diferentes países. Lo dobló a lo mejor y comenzó a castigar a aquellos hombres perversos que se habían aprovechado de que la gente iba a adorar y ahí le vendían los animales y hacían grandes negocios. Y entonces le dio vuelta a las mesas de los cambistas, dejó ir los animales y castigó a algunos por ahí.
causó terror el Señor. Entonces se acordaron sus discípulos lo que había dicho Dios por la boca de los profetas, porque el celo de tu casa me consume. Amigo, amiga, si a usted no lo ha visitado el celo de Dios, por la casa de Dios, por la familia de Dios, por estos pastores que se levantan sin tener llamado pastoral y se inventan una religión, sin saber las escrituras, sin saber los mandamientos, sin saber cómo van a dirigir un pueblo. Y de repente lo que tenemos es un grupo de gente confundida, que no tienen quien los dirija al verdadero culto a Dios. El celo por el Señor, el celo por su casa, el celo por el servicio de la familia de Dios hacia Dios. Como podemos ver nosotros en la liturgia de los cultos, porque la iglesia llegó a pensar que el servicio a Dios era solamente dar cultos. Y ese error fue introducido por los mismos pastores que solamente les interesa la economía del pueblo. Solamente les interesa mantenerse a ellos mismos, sin importarles cómo puede vivir el pueblo de Dios, cómo se desenvuelve el pueblo de Dios. El servicio a Dios es aquel que llama a vivir una vida completa. Una vida completa sumergida en Dios, buscando a Dios. Desde temprano teniendo a Dios como nuestro sostén, como nuestro escondedero, como nuestra esperanza. Eso es lo que mucho que di que pastores, que no son pastores y no pastores alemanes, hombres corruptos, que no les importa cómo camine el pueblo, si el pueblo sufre, si el pueblo necesita algo. El pueblo número uno tiene que ser dirigido a Dios, porque si yo tengo mi mirada puesta en Dios, no me va a hacer falta nada. Podrá golpearme las persecuciones y las pruebas y las aflicciones, pero no me van a derribar, porque yo estoy parado en la roca, que es Jesucristo, porque mis mentores me enseñaron esto. Me enseñaron a tener celo por Dios, celo por su casa, celo por su gente. De esta manera se va a desenvolver el maestro, el evangelista, el pastor, el apóstol, el profeta, e irán con un espíritu de celo a hacer la obra de Dios. Y no ver la obra de Dios como fuente de ganancia, como ya lo enseñaba el apóstol Pedro al pueblo judío, cristiano. Él aconsejaba a sus ancianos, hay que pastorear el pueblo de Dios no por interés económico, no por obligación, pero por amor, por amor. Y si lo hacemos por amor, vamos a dirigir este pueblo a que miren a Dios. Hablando del celo de Dios, ¿no se ha fijado? A personas que dicen, yo adoro mi pastor. Yo adoro mi pastor. ¿Pero por qué adoran su pastor? Porque su pastor les acomoda todo al antojo de ellos, como ellos quieren vivir. Pero no así Dios, que dice que Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres en los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Me va a decir usted, los brujos, los hechiceros, los satanistas y toda esa gente que hace maldad. No solamente ellos aborrecen a Dios, también aquel que le gusta darle reverencia al mundo y a las cosas del mundo, amar las cosas del mundo, menos que a Dios. Porque si una persona dirige
su mirada, su atención, su devoción, su pasión a Dios, no va a rendir homenaje a nadie más, ni culto a nadie más, sino solamente a Dios. No tendrá puesta su mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. El celo de Dios trajo juicios al pueblo de Israel y a las naciones del mundo, de la tierra. Como el celo de Dios traerá grandes juicios a esta tierra, a los hombres malos y perversos. Pero más aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores que no han dirigido por la palabra de Dios al pueblo de Dios. No han enseñado los preceptos divinos al pueblo de Dios. Se llegó a una confusión que el servicio a Dios era el cultito que se le va a dar una hora, como está pasando hoy en tiempos de pandemia. Una hora de culto a Dios, porque ya quieren que pronto nos vayamos, porque así está el diablo y los demonios. Y muchos pastores que les gusta esto, no les gusta pasar 2-3 horas en el culto. Muchos líderes que quieren irse ya para su casa, aprender la televisión, a escuchar las novelas satánicas, mundanas, que hablan de narcotráfico, narcotraficantes, mujeres desnudas, corrupción, y todo eso lo miran los hijos. Y sin darse cuenta, la maldición comenzó por los hijos ya. La venganza de Dios comenzó por los hijos ya. Porque ellos han sido infieles a Dios. Porque creen que el servicio a Dios es un cultito que se va a dar el domingo 1 hora, hora y media, 2 horas a lo más. Donde se habla una palabra lisonjera de acomodar a las personas para que puedan servir a Dios, pero no sirven a Dios. Hablo de que si el mundo va a ser juzgado, estas personas van a ser juzgadas más todavía. Los juicios vendrán más fuertes para esas personas. Porque, óigame, usted tiene 5 sentidos para darse cuenta que lo están dirigiendo mal. Un hombre que le acomoda todo a la membresía de la iglesia, y que para ese hombre no importa que hayas adulterado o fornicado una vez, arrepiéntete, vuélvete a casar otra vez y ahí estás. No importa que seas un borrachón, arrepiéntete y sigue bebiendo cerveza, pero quédate en la iglesia. No importa que andes vestido como rockero, con los pelos parados, con aretes en la nariz, en las orejas, pintado hasta la planta de los pies. No importa, eso no es malo, porque Dios no ve el cuerpo, Dios lo que mira es el corazón del hombre. Pero el apóstol Pablo me dice que el espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente, porque este es un tabernáculo donde habita el Señor y nosotros. Pero si tú tienes el cuerpo como un mundano, el Espíritu de Dios no mora en ti, no va a poder morar en ti. Porque así como el mundo tiene una vestimenta de mundo, en el caso de las mujeres, vestimenta de mujeres mundanas. En el caso de los hombres, vestimenta y apariencia mundana. Pero si hablamos de una sierva de Dios que tiene vestimenta mundana y por dentro es cristiana, tal persona es una persona hipócrita. Hipócrita, no se sienta mal, que viene de una palabra griega que denota que es un payaso. Un payaso que se pone una máscara
y cuando llega a su casa se la quita y ya es otra personalidad. Eso quiere decir la palabra hipócrita. Así hay personas que visten como les da la gana porque sus pastores son pastores alemanes, que no han conducido al pueblo por los preceptos divinos, y quizás esta palabra que estoy hablando le caiga muy mal. Aparte que me levanté a apagar un aparato, porque no tengo a mi ayudante aquí, pero no puedo quedarme con esta palabra en mi corazón cuando el pueblo se ha corrompido. Cuando el pueblo se ha corrompido por causa de los líderes. Los líderes que no han guiado al pueblo en el celo de Dios. La pasión de Dios. Le leo un versículo muy poderoso. Elías estaba en una cueva, encerrado por una persecución que le desató Jezabel, amenazándolo con que le iba a cortar el cuello, como él hizo con los 400 profetas de Baal. Dice que estaba esperando a Dios, y dice: tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías salió corriendo cuando escuchó el silbo apacible, porque él conocía a Dios. Él estuvo atento a Dios en su vida. Él estuvo consagrado a Dios. Él vivía en santidad para Dios. Y cuando mira la desgracia en que estaba viviendo Israel, dirigido por una Jezabel bruja, hechicera, satanista, y su marido un mandilón que dejaba que esta mujer hiciera lo que le diera la gana con el pueblo de Dios. Viendo todo eso, Elías, que tenía el celo vivo de Dios, vino y convocó al pueblo. Y ya usted sabe la historia. Restauró en ese momento al pueblo de Dios. Volvió el pueblo a creer en Jehová, Dios de los ejércitos. Y luego este hombre, asediado, amenazado, se va huyendo, desea morirse, pasa una gran tribulación, peligros, hambre, de todo. Pero cuando oye el silbo apacible, se despierta, se levanta, porque él conocía a su Dios, él conocía la manifestación de la presencia de Dios. Es bueno que yo haga un alto ahora en este momento para decir algo. ¿Conocen nuestros hijos, nuestros jóvenes, la presencia de Dios? Cuando la presencia de Dios está llegando, como cuando te comienza a tocar el Señor y tú sabes que es tu Señor. Y comienzas a llorar y comienzas a cantarle y comienzas a hablar en otras lenguas porque ya conoce la presencia de Dios. Conocen los hijos de los pastores, los hijos de la iglesia actual, conocen la presencia de Dios, ni siquiera quieren ir a la iglesia, ni siquiera conocen los mandamientos del Señor, no saben que Dios es un Dios celoso, que no se le puede servir al mundo y di que servirle a Dios de ninguna manera. Dios no va a hacer un trato para que nosotros le sirvamos a Él de la manera como nosotros querramos, de ninguna manera. Hay un mandamiento que es eterno: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no adorarás imágenes, estatuas, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque Jehová tu Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los hijos, la maldad de los padres en los hijos, desde la tercera hasta la cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Cuáles son los que aborrecen a Dios? Sino aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que no están honrando al Señor en todo, porque estamos en un tiempo muy, muy peligroso ahora, en que se va a saber cuál es agua y cuál es aceite, quién es fuego y quién es humo.
Estamos en el momento que yo le digo esta palabra a los pastores, a los líderes de las iglesias, que apuesten a lo que ustedes creen, porque hay pastores tan aferrados a su engaño, a su mentira que el Satanás les ha metido, que ellos creen que van a llegar al cielo con lo que enseñan. O con aquel capricho que están enseñando a la iglesia, porque no son caprichos de ellos. Mire, si usted tiene una iglesia donde lo están engañando, corra de ahí, váyase de allí. No comience a pedir confirmación o no diga, ay, yo soy, aunque sea yo, voy a orar por ellos. Pues si la oración de tantos santos de Dios no ha podido hacer nada en ellos, porque ellos están determinados a caminar de esa manera, usted salga de ahí corriendo y váyase. Dice el Señor que no tendrá por inocente el que toma su nombre en vano. ¿Cuántos hoy están? ¿Sabe que algunos dique creyentes que dicen Diosito, mi Diosito? ¿No es una ofensa al Señor eso? Decirle Diosito. Puede decirle Abba, que quiere decir papito, pero no puede decirle Diosito. Y para todo Diosito. Ah, es que mi Diosito. ¿Qué Diosito? El Dios que se revela en los mandamientos no es el Diosito suyo. Sea usted creyente, así que arrepiéntese desde hoy y comience a decirle el Padre Celestial. Y tened cuidado hasta cuando menciona el nombre de Dios, porque Él es santo. Es santo. Y nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida de testimonio, una vida dirigida a Dios. Elías sintió un vivo celo por el pueblo de Dios, un celo que lo llevó casi a morirse, un celo a estar dispuesto a que lo corte Dios ya, un celo que te harta, un celo que te cansa, un celo que te lleva a quererte morir, porque el pueblo de Dios no quiere entender que sin santidad nadie verá al Señor. Los pastores alemanes no quieren entender que tienen que enseñar los mandamientos de Dios. Y el día que usted se arrepienta, pastor, y comience a enseñar los mandamientos de Dios y cómo tiene que usted tener celo por el servicio a Dios, entonces dejaré yo decirle pastor alemán. El celo de Elías estaba dirigido al servicio, a cómo Israel había dejado a Dios fuente de agua viva y se había buscado cisternas rotas. El pueblo de Dios que se le había pedido que caminara en santidad, que no tocara lo inmundo, que no imitara a los pueblos vecinos, ni que tuviera contubernios, ni relación, ni asociaciones con impíos. Como hoy, hay pastores que son magnates que se dan una vida de lujo, una vida mundana, y no se acuerdan del pobre, y no les importa si el pueblo está siendo bien dirigido, como escuchaba yo a un dique apóstol, que no digo su nombre por ética ministerial. Él tenía una unción especial que Dios le había dado, hasta para matar a otro. Y él que tenía una unción tan especial que podía reprender el virus que actualmente aqueja a la gente, y que eso se iba. Habla de una unción especial que he recibido que otros no lo tienen. La Biblia me dice que todos tenemos la unción del Santo. Y aparenta ser el único. Y la gente lo ha seguido. La gente lo ha seguido. La gente no ha escuchado a otro siervo de Dios predicando el evangelio, ni han puesto atención, sino en el súper y en el mega apóstol, que tiene la palabra muy especial, aunque no sean los mandamientos de Dios. Locuras que yo he escuchado, blasfemias. Como una iglesia en una ocasión, que esa iglesia fue zarandeada y sacudida, donde se atrevieron a decir que ellos
iban a continuar el libro de los Hechos, que estaba inconcluso. Todas esas locuras se han dado en el pueblo de Dios. Pero Dios en este tiempo está llamando a su iglesia a que vuelva al celo de Jehová. Porque vienen eventos sobrenaturales, poderosos, castigos, donde se va a separar la cizaña del trigo, el aceite del agua, el humo del fuego. Con los eventos que vienen vamos a conocer los que son falsos, porque si aman a este mundo y aman el billete, y no hablo solamente de los megapastores, megaapóstoles, hablo de pastorcitos que se han levantado con grupos y ya les gustó el juego, pueden vivir del diezmo, de la ofrenda. No digo de que la iglesia no debe sostener a su pastor, por favor, no me malentienda. La iglesia debe sostener a su pastor y amarlo y cuidarlo. Pero, ¿y estos que se levantan? Que no tienen un llamado pastoral, que nadie los ha ungido, que no los han enviado, pero que están dirigiendo al pueblo mal, porque son sectarios, porque los posee un espíritu de error. Y eso es lo que están enseñando. No es que prediquemos quítate y pone, pero el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo separado para Dios, santo para Dios. Yo solamente le doy un ejemplo de un siervo de Dios llamado Elías, que quiso morirse por el celo. Ese celo que hoy no lo tenemos en el pueblo de Dios. Y cuando usted amonesta a alguien por algo, ese alguien se enoja con usted, se vuelve enemigo suyo porque son impíos, porque les gusta el mundo. Mujeres que sirven en las iglesias que son impías, inmundas. Viven para exhibir sus lujos. Otros dejan que sus hijos caminen como les viene la gana. Y que sirvan dique a Dios como ellos quieran. Dios no va a pasar por alto a los que se tatúan, a los que andan rapados como se rampan los brujos, los hechiceros, como se viste el mundo. ¿O no mira las jóvenes que sirven hoy en las iglesias? ¿No las ve? Son mundanas. Están vestidas como mundanas. Su actuación es como mundano. ¿O no las mire en las redes usted exhibiendo sus cuerpos? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde está la doctrina que les han enseñado? Y si yo enseñé a alguien la santidad de Dios, porque ellos siguen caminando como les viene en gana, el celo de Dios va a ser una división en el tiempo que estamos viviendo. Aquellos que han vivido como les da la gana, van a tener que sufrir la gran tribulación o el infierno. Y los que nos estamos acercando cada día más al celo de Dios, a la pasión por Dios, a su mandamiento, a su palabra, al apego a sus mandamientos, entonces iremos camino a la gloria de Dios. Para los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros que no están enseñando correctamente la palabra del Señor al pueblo y no lo están dirigiendo a Dios, no le están enseñando el celo de Dios al pueblo, y por eso el pueblo se ha corrompido. El pueblo que cree que el servicio a Dios es el cultito que se le da y no una vida completa de servicio a Dios, de vivir para Dios en transparencia, en palabra, cómo vas a hablar, cómo te vas a desenvolver en este mundo. Por eso el evangelio dice que tiene que ser predicado por testimonio, y muchos se equivocaron por no comprender las escrituras. Testimonio de que fui brujo, testimonio, permítame conectarme, amén, testimonio de que fui brujo, de que fui matón,
de que fui esto. No, ese no es el testimonio. El testimonio es una vida transparente, que el mundo la mira día a día. Porque somos cartas leídas. Por último, hablando del celo de Dios, hablando que tenemos que volvernos a ese celo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Eso le encargó Pablo a sus siervos, a Timoteo, a Tito, a todos, que enseñaran la doctrina, que él les enseñó, que pensáramos en lo justo, en lo amable, en lo honesto, en todo lo bueno. Es una vida de conducta diaria, una vida no solamente en el cultito que se le da a Dios, sino que una vida completa en todo lugar, dando testimonio que verdaderamente somos siervos de Dios. Por último, hermanos y hermanas que me escuchan, pastores que quizás me escuchen en esta grabación, que tuve una fallita ahí levantándome, pero escúchenlo. Vuélvase al celo de Dios, pastor. Apóstol, vuélvase al celo de Dios. Ministro, vuélvase al celo de Dios. Enseñe que Dios es celoso y que Dios castiga a su pueblo cuando el pueblo se desvía tras de otros dioses, tras de otras cosas de este mundo, tras de falacias, herejías, falsas enseñanzas. Enseña, tú predicador, predica la verdad, predica que el Señor va a arrebatar a un pueblo santo, pueblo dedicado para Él, no un pueblo que viva como el mundo. Tu maestro, enseña los mandamientos de Dios, enseña el carácter de Dios santo, puro y bueno. A todos los ministros, enseñemos lo que Dios quiere que enseñemos, que Él es un Dios santo y que Él quiere una completa adoración a Él. Adoración, una vida completa dada a Dios, dedicada a Dios. En oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en un caminar puro, bueno, en la verdad, dando testimonio de que servimos a Dios y que queremos que otros vean a Dios. Pero no presentemos el Evangelio como una salida emergente a cualquier situación que le esté pasando a alguien. Como una opción. Dios no es una opción, ni Jesucristo es una opción. Es una obligación que el ser humano vea a Dios. Porque Él es el único que puede sacarnos a nosotros del problema en que estamos metidos en esta tierra y con todas las cosas que están viniendo ahora. Donde nuestro anhelo es que aquellos que lo están haciendo mal se arrepientan y comiencen a enseñar al pueblo los mandamientos divinos, enseñar que Dios es celoso, que Dios no va a hacer concesiones con nadie para pasarte por alto lo que estás haciendo, lo que hiciste o cómo vives una vida malaganaria, una vida que da mucho que decir. Tenemos que volvernos a las sendas antiguas, volver al celo de Dios. Pastores, tenemos que ser celosos en la obra de Dios, ser celosos con las almas de la iglesia, cuidarlas, dirigirlas, darle pasto fresco, como dice el Salmo 23. Darle pasto fresco, no mensajes recalentados, no mensajes dirigidos a que no se ofenda a la persona y que no se vaya de la congregación.
Si tú no das vuelta y caminas por las sendas de Dios, del celo de Dios, serás desarraigado, ni siquiera vas a ser salvo, porque Dios te ha estado hablando y hablando y hablando de que la manera como estás conduciendo al pueblo está mal. Volvámonos al celo de Dios. Necesitamos el celo de Dios. Necesitamos ser celosos con la obra de Dios. Así como la muchacha joven que está casada y llora porque cree que su amado la va a dejar. Y sufre y se enferma por ese celo diabólico que la ha embargado. De la misma manera, nosotros los siervos de Dios debemos de llorar y llegar incluso a enfermarnos al ver cómo el pueblo de Dios está caminando como impíos. Que la transgresión está a la orden del día. Que el pueblo no ha sido enseñado a servir a Dios, ni a mirar a Dios, ni a tener su confianza en Dios. Por eso estamos viendo en el tiempo de hoy que estamos a principios de dolores o en principios de dolores. Y hay pueblo de Dios que sigue impío, siguen impíos. Y los santos seguimos santos y nos santificamos más. A ese pueblo impío lo estamos llamando a la reflexión, a que se arrepienta. Pero si tú te haces el loco o la loca, te vendrá destrucción repentina. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. En este día, si tú no has recibido al Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón. Y camina una vida santa y mira a Dios. Olvídate del mundo. Lo pasado es pasado. Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablando de una vida nueva en Dios, al servicio de Dios, en adoración a Dios, en apego a los santos mandamientos. Porque Dios visita la maldad de los padres en los hijos, desde la tercera hasta la cuarta generación de aquellos que lo aborrecen. Dios te bendiga en este día. Es un privilegio para mí haber estado contigo y haberte predicado esta palabra. Cristo te ama y nosotros también.